hacer esta tutoría virtual, por lo que sé que están ocupados estos días. Listo. Entonces esta tutoría es bastante fácil, es rápida. Vamos a hablar de los líquidos utilizados en la práctica médica. El RAE que ustedes tienen va enfocado solamente hacia el uso de solución salina, pues en las diferentes características que tiene, que ya las hemos discutido un poco en las otras tutorías, pero en esta les incluyo un poco el lactato de Ringer porque es uno de los líquidos preferidos pues en los hospitales y en todo lo que vayan a hacer. Listo. Entonces, ¿qué presentaciones pues a grandes rasgos se conocen de los líquidos? Están los que van por vía oral. Entonces, dentro de estos, pues en medicina los que más se usan por vía oral van a ser las sales de rehidratación oral, el Pedialit, el Hidraplus, todos estos. Intravenosos, pues solución salina, lactato de Ringer, sangre, albúmina, básicamente todo lo que necesite pues una vía venosa para la administración y por sonda nasogástrica, ¿sí? O sea, hay medicamentos que uno puede avanzar una sonda desde la nariz hasta el estómago y pasar ciertos alimentos por ahí, pero se comportan básicamente como líquidos administrados por vía oral. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de los líquidos intravenosos? Pues básicamente se dividen en dos grupos grandes. El primero son los cristaloides y el segundo son los coloides. ¿Cuál es la diferencia? Pues que yo uso básicamente para acordarme es que los cristaloides yo los asimilo con que son sintéticos y los coloides básicamente los que derivan de componentes orgánicos, por así decirlo. La diferencia de estos pues es el peso molecular que contienen. Los cristaloides se van a dividir en soluciones salinas, lactato de Ringer principalmente, hay otros que son soluciones balanceadas, pero vamos a hablar solo de estos dos. Y los coloides tenemos la albúmina, la sangre y todos esos. Hablando específicamente de la solución salina, pues vamos a tener que, como ya les había dicho, la proporción entre iones de sodio y cloro va a ser la misma. Es decir, una solución salina al 0.9% va a traer 154 miliequivalentes o miliosmoles de sodio y 154 de cloro, ¿sí? Y tienen un pH alrededor de 5.5 a 6. Las tres presentaciones que ya las hemos denominado son la hipotónica, la isotónica y la hipertónica, ¿sí? Hipertónicas hay dos, hay una al 3 y otra al 7%. Sinceramente, como les dije, no usamos la del 3%, pues menos vamos a usar la del 7%. Solo sepan que existe. La verdad yo ni siquiera he visto nunca una bolsa de esas. Y tener en cuenta también que la isotónica no es tan isotónica como se dice, ¿sí? La isotónica viene en 308 miliosmoles por litro, es decir, que es un poco hipertónica teniendo en cuenta que la eh, tonicidad o la osmolaridad, acuérdense que son conceptos diferentes, por favor, del cuerpo está alrededor de los 300 miliosmoles como máximo. ¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? Pues básicamente que entendiendo esto ustedes van a entender el uso de cada una de ellas. Entonces para esto vamos a empezar con la solución hipotónica. Acuérdense que la solución hipotónica trae menos tonicidad, ¿sí? Que pues la sanguínea, ¿sí? O la sérica. Para esto, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes tienen una célula y le meten una solución isotónica, todo el agua va a entrar a la célula, ¿sí? Todo va a entrar y puede estar indicada en deshidratación con hipernatremia. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo hipernatremia, pero no tengo tanto líquido, pues no me interesa meterle mucho sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a colocar? Pues una solución que casi no traiga electrolitos porque ya los tiene, ¿sí? Sino que la vamos a usar pues para llenar ese volumen. Acá hay un concepto muy importante y es lo de el expansor plasmático. Entonces, ¿qué es un expansor plasmático?
van a ser aquellas sustancias que me aumenten el volumen sanguíneo efectivo. El volumen sanguíneo efectivo es aquel que se encuentra dentro de las arterias para ser usado, pues posteriormente oxigenado y usado por el corazón. ¿Por qué nos sirve como expansor plasmático? Porque este líquido, al ser una solución hipotónica, va a entrar a la célula, no se va a quedar pues como tal dentro del capilar, ¿sí? Acá les pongo lo que ya habíamos hablado también, pues la deshidratación, los síntomas, mareo, dolor de cabeza, debilidad y fatiga, boca seca, falta de apetito, ¿sí? Ahí está pues porque es esencial el agua, ¿sí? Y de dónde pues cuáles son las pérdidas, que ya lo sabemos, ¿sí? Una solución hipertónica, es decir, aquella que viene al 3 o al 7%, son expansoras en mayor medida que el volumen infundido. ¿Por qué? Si yo le infundo 1 litro al paciente, es decir, le coloco 1 litro de solución salina al 3%, no va a ser solo ese litro el que se me quede dentro de mis capilares. Y esto debido a que va a salir agua de la célula por la ósmosis, la necesidad de equilibrar básicamente las concentraciones tanto adentro como fuera de la célula, y esto va a hacer que salga ese líquido, ¿sí? Por eso se puede usar en reanimación del paciente crítico. Como les decía, aún está en fases de investigación, no nos gusta usarla mucho por todas las consecuencias que trae esto a nivel pues hidroelectrolítico y también pues de los pH sérico, ¿sí? Para corrección de sodio, también se los había mencionado, se usa y al tiempo no. O sea, ustedes la pueden usar, pero pues tienen que tener especial precaución con esta por las concentraciones que tiene. Sinceramente yo les recomiendo que no se metan a usarla y usen mejor el Natrol, ¿sí? Es una cosa más fácil, más segura, y entonces pues ya eso sí se los dejo a decisión de ustedes. Y finalmente la isotónica, al 0,9 o suero fisiológico, como ya les dije, no es tan isotónica como se dice, se utiliza para mantenimiento. Fue una pregunta que yo les puse en el Kahoot, que dice, ¿todos los líquidos se colocan cuando el paciente está enfermo? No, sí, se puede usar como mantenimiento, rehidratación y corrección de electrolitos sola o con el uso de pues catrol en caso de que quieran reponer potasio o natrol en caso de que quieran reponer sodio. ¿Cuál es el problema? Que la solución salina en grandes cantidades puede inducir a acidosis hiperclorémica. Acuérdense que ustedes no le están poniendo el sodio libre, también va a igual proporción con cloro. Y el cloro es un ion que tiene carga negativa, por lo tanto el pH va a tender a disminuir, ¿sí? O sea, volverse más ácido, y por esto pues, se puede dar lo que le decimos acidosis hiperclorémica dilucional. Se presenta básicamente cuando uno infunde cantidades muy altas, más o menos por encima de unos 6 litros de solución salina a un paciente. Entonces pues ténganlo en cuenta, es raro, está descrito, pero es raro, pero pues es importante que lo sepan. Y lo otro que les quería hablar es del lactato de Ringer. Listo, el lactato de Ringer también se llama solución de Hartmann. Y como ustedes pueden ver, es uno de los que sinceramente les recomiendo, y esto se debe a que cuando ustedes tienen un paciente hospitalizado por mucho tiempo, no va a tener solo demandas de sodio y cloro, ¿sí? También va a tener demandas de otros electrolitos. Dentro de estos pues incluye el potasio, el calcio, el lactato, ¿sí? Y este pues me gusta por varias razones. Uno, tiene una osmolaridad mejor, ¿sí? De 277 más o menos, entonces es un poco más isotónica, si ustedes se dan cuenta. Y cuando yo inicio la reposición con este, estoy manteniendo básicamente todo en mis concentraciones. Entonces ustedes se dan cuenta, la concentración plasmática de sodio usualmente es de 135 a 145, esto trae 130.
pero ustedes también tengan en cuenta que su paciente va a comer. Entonces ahí puede reponer el poquito que le hace falta. El potasio de 3,5 a 5,5 es el valor normal plasmático. La solución trae 4,02. El calcio de igual forma, el cloruro, ¿sí? Y el lactato, que acuérdense, se vuelve bicarbonato en el ciclo de Cori. Recuerden que no es que se vuelvan cantidades abrumadoras de lactato, ¿sí? De bicarbonato. Es decir, que ustedes si tienen un paciente con una acidosis terrible, pues no piensen en corregirlo a punta de lactato de Ringer. A lo que voy con esto es que mucha gente tiene en la mente que si usted tiene un paciente que tiende hacia la acidosis y le coloca lactato, puede empeorar el cuadro. Se tienen las precauciones, sí, porque el lactato se puede llegar a comportar, sí, como ácido láctico y empeorar el cuadro, pero tiene que ser una descompensación terrible para que esto suceda. Entonces, básicamente lo manejamos así, ¿sí? Si ustedes le dicen en alguna rotación en el hospital, cuando vayan o todo, oiga, ¿qué líquido me recomienda que le ponga? ¿Sí? Si dicen lactato, pues sepan argumentarlo por lo que tiene los electrolitos y demás, pues va a ser el líquido o la solución de elección. Para esto, pues, ¿cuál usar en el paciente crítico? Lactato, solución salina o coloides. Entonces, la solución salina, pues ha sido tradicionalmente la primera opción en el tratamiento del shock como expansor de volumen al 0,9, ¿sí? Y tengan en cuenta que si ustedes infunden cantidades elevadas de esta, les va a dar lo que les comenté de la acidosis hiperclorémica, ya que el cloro va a desplazar el bicarbonato y por eso se va a generar esa condición. ¿Qué les recomiendo de la solución salina? Pues es válido usarlo como el líquido de elección para reanimación inicial, ¿sí? Sin embargo, tengan cuidado con la acidosis hiperclorémica. Si la presenta, pues empleen pues soluciones con menor contenido de cloro, como lo es el lactato de Ringer, como ya lo vimos, y es la solución en alcalosis hipoclorémica, ¿sí? Pues es lo contrario. En las hipocloremias de cualquier etiología y en casos de hipercalemia grave, ¿sí? Acuérdense que también se los puse en el Kahoot cuál es la contraindicación para usar lactato de Ringer, que ustedes tengan una falla renal, es decir, que el potasio esté alto, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esto no es una regla general, sino que ustedes tienen que evaluar muchas cosas, entonces véanlo así. Mi paciente tiene hipocloremia, ¿sí? Pues esto va a traer la solución salina cloro, entonces se lo repongo. Tiene alcalosis porque tiene el cloro bajito, igual, ¿sí? Si tiene hipercloremia, pues no le puedo poner algo que tenga tanto cloro, listo, le ponemos lactato de Ringer, ¿sí? Oiga, pero no, es que ese paciente tiene hipercalemia, o sea, el potasio muy elevado, tiene una falla renal, oiga, pues mejor pongámosle algo que no traiga potasio y le colocamos solución salina, ¿listo? En lactato de Ringer, pues trae un efecto expansor de volumen similar a la solución salina, ¿sí? Se asocia, como ya les dije, a menor desarrollo de esta acidosis. Y si se usa en pacientes con insuficiencia renal, genera menor elevación del potasio, ¿sí? Existe la posibilidad teórica, pues, en que en cantidades elevadas de lactato, como les dije, empeore la acidosis láctica. Sin embargo, pues eso aún está en discusión, ¿sí? Recomendaciones de lactato, pues lo pueden usar también para reanimación del enfermo crítico. Pues se los recomiendo mucho en acidosis metabólica hiperclorémica, ya que las concentraciones de cloro son menores. No lo usen en hipercalemia, ¿sí? Porque pues trae potasio. Y pues en casos de hiperlactatemia o hiperlactalcidemia, ¿sí? O sea, acidosis inducida por lactato, pues lo que se les recomienda es que intenten evitarlo, ¿sí? O sea, no hay nada comprobado pues, que lo empeore, pero nada, es mejor prevenir que lamentar.
Se recomienda no emplearlo en pacientes con edema cerebral o riesgo de desarrollarlo, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco lo de los coloides. Entonces los coloides, acuérdense que incluye la albúmina y la sangre. Estos, por tener más peso molecular y todo, pues tienen que tener especial cuidado, pues en especial en el desarrollo de insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, edemas cerebrales, ¿sí? Sin embargo, llega un punto que, digamos, ustedes tienen una hemorragia masiva en un paciente que perdió 4 litros de sangre, pues no le pueden pensar en reemplazar todo por 4 litros de solución salina o por 4 litros de lactato de Ringer, y eso debido a que acuérdense que lo que mantiene la sangre dentro de los capilares son las proteínas, ¿sí? Especialmente la albúmina, y hay otra cosa muy importante que tiene la sangre que no tiene el resto, y es la hemoglobina. Entonces ustedes le meten y le meten líquido, si no le meten hemoglobina, pues grave, ¿sí? Porque pues básicamente a base de eso va a vivir el paciente. Entonces hay diversos estudios, hay uno muy chévere del 2004, pues es un poco viejo ya, pero básicamente lo que compararon fue solución salina contra albúmina en 7.000 pacientes y mostraron que el uso de albúmina al 4% era tan segura como la solución salina, ¿sí? Después ellos decían que era tan buena, pero pues que les iba igual. Después de eso, otros estudios demostraron que el OR, que es el odds ratio, o sea, qué tanto se recomienda una sobre la otra o qué tanto riesgo genera, pues en sepsis grave, es decir, por infecciones básicamente muy terribles, el uso de coloides, pues se puede plantear cuando no funcionan los cristaloides, y esto debido a lo de las proteínas, ¿sí? Y un metaanálisis que pues los voy poniendo en contexto. Los metaanálisis son una de las revisiones más amplias que existen en la literatura médica. El metaanálisis coge toda la información y busca comparar las recomendaciones y dar una conclusión. Este concluye que la reanimación con albúmina muchas veces se asocia a una menor mortalidad, ¿sí? Respecto al uso de cristaloides. La albúmina pues no se asocia a efectos adversos demostrados como tal, pero debe reservarse a aquellos que no responden a cristaloides, ¿sí? Como en el shock séptico, y ténganlo en cuenta, no debe usarse en trauma craneal. Esto debido a que disminuye un poco la perfusión al cerebro, ¿sí? Y pues obviamente existe el daño. La administración de albúmina debe considerarse en pacientes con cirrosis. Acuérdense que la albúmina es una proteína sintetizada a nivel hepático, es decir, la gente que tiene falla hepática, cirrosis por la causa que sea, o peritonitis bacteriana espontánea, va a tener disminuida su función, lo cual lo va a predisponer a generar ascitis, que es edema a nivel de la cavidad abdominal, y pues otros tipos de edema también. ¿Listo? Pues nada, les puse esta bibliografía un poco fea, no la puse con las normas, acuérdense ustedes hacerlo, pero es una página, la mayor